tardes. El día de hoy, culminando con el bloque de infecciones perinatales, les vengo a hablar de la sífilis y su relación con el embarazo. Mi nombre es Carlos Vanessa Petit Moreno, residente de primer año de la especialización de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre. Mi tutor para el día de hoy fue el doctor Cristian Encapié Porras. Él es especialista en ginecología y obstetricia y su especialista en medicina materno-fetal. Bueno, en relación al contenido de la charla, les voy a hablar de una introducción acerca del problema que es la sífilis no tratada y detectada a tiempo. Voy a hablarles también sobre la epidemiología, la agente biológica, la transmisión, la clasificación, el compromiso fetal de esta enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, las indicaciones de la guía de práctica clínica, el seguimiento, las recomendaciones y unas conclusiones finales. Bueno, entonces la sífilis es una enfermedad bacteriana producida por la Staphylococcus treponema pallidum, que se caracteriza por tener un curso crónico, una afectación sistémica, esta que se desarrolla en diferentes etapas clínicas con manifestaciones específicas para cada etapa. Es una infección de transmisión sexual que se asocia a importantes niveles de morbimortalidad, también constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial y puede llevar a afectar la calidad de vida de las personas. En relación al problema de la sífilis, le queríamos traer esta imagen en donde la punta del iceberg nos hace referencia pues al diagnóstico de sífilis, ese diagnóstico que vemos en la paciente, y ya el posterior o el resto del iceberg nos representa esas consecuencias que tiene la sífilis no detectada ni tratada a tiempo en el embarazo. Estas consecuencias que generalmente pues no estamos al tanto, porque más que todo pues el servicio de pediatría es el que tiene contacto con el bebé. Entonces, la idea de esta charla es que ustedes se lleven a la casa cómo hacer un adecuado diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento a estas pacientes. Si la detección de la sífilis materna no se realiza en una etapa temprana del embarazo, esta infección transplacentaria se asocia a consecuencias devastadoras en el feto. La sífilis congénita se asocia a importantes niveles de morbimortalidad, dado las consecuencias que tiene, están relacionadas a aborto espontáneo, mortinato, hidrosfetal inmune, RFI, muerte perinatal y partos prematuros. En relación pues a las tasas de presentación, se habla que las lesiones neonatales se presentan en un 40% de los casos, la muerte intrauterina en un 30% de los casos y la muerte neonatal en un 10% de los casos. En relación a los costos de tratamiento de los pacientes con sífilis congénita, se habla que en Estados Unidos representa un gasto en todo su tratamiento de aproximadamente $58,000 y 242 millones de pesos. En relación a esto, les traemos este artículo del año 2012 que tenía como objetivo evaluar evaluar las estimaciones informadas sobre los resultados adversos del embarazo en pacientes embarazadas con sífilis no tratadas y en pacientes embarazadas sin sífilis. Dentro de los resultados que se obtuvieron, se evidenció que la mayoría de los estudios reportaron que las pacientes con diagnóstico de sífilis no tratada presentaban una mayor proporción de resultados adversos, pasando de un 53.1, presentando un riesgo de 53.4% hasta un 81.8% en comparación con las pacientes sin sífilis que presentaban un riesgo de 10.2 a un 20.8%. En relación a las estimaciones por resultado adverso, se evidenció que en las pacientes con sífilis, esas pacientes con sífilis no tratadas presentaron una mayor proporción de muerte neonatal en comparación a las pacientes sin sífilis, presentando un riesgo de 12.3% en comparación de las pacientes sin sífilis que presentaban un riesgo de 3% en relación a muerte neonatal. Y en relación a las pérdidas fetales, estas pacientes con sífilis presentaron un riesgo de 25.6% en comparación a las pacientes sin sífilis que presentaban un riesgo de 4.6%. Concluyendo finalmente que todas esas pacientes con sífilis tienen mayor riesgo de presentar resultados adversos de su embarazo. Continuando con la epidemiología, en el 2022 la OMS estimó que se presentaron 8 millones de casos de sífilis entre adultos de los 15 a los 49 años y que se presentaron aproximadamente 700,000 casos de sífilis congénita, de los cuales 150,000 se relacionaron a muertes fetales tempranas y 55,000 se relacionaron a partos prematuros o neonatos con bajo peso. En el mismo año, la OPS estimó que se presentaron aproximadamente 3.31 millones de nuevos casos de sífilis en la región de las Américas
esto representando un incremento de 30% desde el año 2020. En relación también a esta estimación en el ámbito pues, general, este artículo del 2024 evidenció también un incremento del 754.8% en los casos de sífilis congénita del año 2012 al 2021, representando que 1 por cada 1.300 nacidos vivos fuera diagnosticado con esta enfermedad. Y en relación a los costos del tratamiento de sífilis total, representa un costo de 309 millones de dólares a nivel mundial. También sobre las estimaciones que dio la OMS en relación a Colombia, estiman que de todas las pacientes que asistieron a control prenatal, el 3.68 dio positivo para la infección y que de estas solamente el 87.6% recibió tratamiento. En relación a la sífilis congénita, también estimaron que en el año 2023 se presentaron 267 casos por cada 100.000 nacidos vivos de sífilis congénita. En relación pues, a los datos recopilados por el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, que recopila los datos del 2019 a 2024, se evidenció un incremento del 63.3% en la razón de prevalencia de sífilis gestacional, pasando de 10.8 casos por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos en el año 2019 a 17.6 casos por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos en el año 2024. A revisar la razón de la tendencia a prevalencia por entidad territorial de donde vivían estas pacientes diagnosticadas con sífilis gestacional, se evidenció que en 58% de las entidades territoriales sobrepasaron esta prevalencia nacional de 17.6 casos por cada 1.000 nacidos vivos del año 2024, siendo los departamentos con las razones más altas, Arauca presentando 37.1 casos por cada 1.000 nacidos vivos, Chocó con 32.7 casos, Buenaventura con 32 casos, Cali con 30.5 casos y Casanare con 29.6 casos. Continuando con el agente biológico, se conoce de que el Treponema pallidum es una espiroqueta móvil en forma de espiral. Se considera que es una bacteria microaerófila, lo que hace referencia es que requiere baja concentración de oxígeno para su desarrollo y su supervivencia. Mide aproximadamente de 6 a 15 micros de longitud y 0.2 micras de diámetro, lo que hace que sea muy delgada y no pueda ser visualizada fácilmente con la tinción de Gram, solamente siendo visualizada con la microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia. Estructuralmente está compuesta de adentro hacia afuera por la membrana citoplasmática, seguida por la pared péptidos locales. Se conoce que es una pared altamente sensible a los agentes beta-lactámicos, por lo cual va a ser sensible a la penicilina. Y también se conoce que en esta pared van a estar adosados los endoflagelos que le permiten el movimiento característico de la bacteria, que es descrito como en forma de sacacorchos. Seguimos con el periplasma mucopéptido, la membrana lipoproteica, compuesta por lipopolisacáridos, y una fina capa externa anfolítica, que se conoce que está compuesta principalmente por fosfolípidos y una baja concentración de proteínas. También es conocido que esta bacteria, cuando ingresa al huésped, se va a envolver o va a estar recubierta por proteínas del huésped como la albúmina, la transferrina, la 2-macroglobulina, cadenas pesadas de la inmunoglobulina G y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que le van a generar como una especie de disfraz para ocultarse la respuesta del sistema inmune del huésped, haciendo pues que pueda sobrevivir mucho tiempo. Y esta característica, junto con el lento tiempo de reproducción que tiene de 30 a 33 horas, también permite que pueda sobrevivir mucho tiempo sin ser reconocida en el huésped. En relación a la transmisión, pues tenemos tres mecanismos principales. El más principal, la transmisión sexual, a tener contacto con las lesiones contagiosas, como el chango sifilítico, las lesiones condilomatosas, que la voy a describir más adelante. Esta puede ser por vía sexual, por relaciones sexuales vaginales, anales, orales, en donde pues el treponema va a atravesar las mucosas íntegras o las microabrasiones de la piel. También la transmisión de la madre al feto por vía hematogenoplacentaria, y en el momento del parto neonato también se puede contagiar al tener contacto con las lesiones contagiosas en el canal vaginal. Es importante aclarar que esta sífilis, como en su etapa primaria, se asocia a la presentación de una úlcera genitales, puede llevar a aumentar el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual, en especial el VIH, por lo tanto hay que hacer un diagnóstico, un tamizaje conjunto de estas dos enfermedades. En base a la clasificación, pues conociendo que la sífilis es una enfermedad que se desarrolla con una variedad de signos y síntomas, para entender este desarrollo y también su patogenia,
se ha dividido en unas fases descritas como sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis latente y sífilis terciaria. La infección de la sífilis varicela, como les decía anteriormente, cuando el treponema atraviesa las mucosas con las microagresiones de la piel, se habla que tiene un periodo de incubación variable, pero puede ser generalmente entre 2 a 10 semanas después de adquirida la infección. Y la lesión primaria puede aparecer de 3 a 4 semanas después de adquirida la infección. La lesión primaria se caracteriza porque en el sitio donde se inocula el treponema se va a generar una induración. Esa induración posteriormente va a sufrir un proceso de necrosis en su centro, secundaria a la vasculitis obliterativa que se va a generar. Esto va a llevar posteriormente a una depresión de esta lesión que se está formando, dando así a la aparición de la lesión característica de la sífilis primaria, que es denominada como úlcera sifilítica, chancro sifilítico o protosifiloma. Las características de esta lesión es que es una úlcera superficial indolora que tiene una base limpia, unos bordes realzados o levantados y su centro es un centro seco, no supurativo. Es importante también describen que puede sangrar poco o incluso puede no sangrar cuando se tomen muestras para los estudios de diagnóstico directo. Clínicamente se puede aparecer como una lesión única, una lesión múltiple, incluso por fuera del área genital, apareciendo incluso en la boca o en área perianal. Clínicamente siendo más fácil de diagnosticar y de visualizar en los hombres por la composición de sus genitales, mientras que las mujeres pueden pasar desapercibidas porque puede estar a nivel de vagina o de cervix, siendo solamente visualizada con el espéculo. 10 días posterior a la aparición de esta úlcera, vamos a tener la presentación de una adenomegalia satélite secundaria a esta diseminación del treponema a los ganglios linfáticos. La característica de esta adenomegalia es que es una adenomegalia indolora, no supurativa y sin cambios inflamatorios. Bueno, ¿cuánto dura esta etapa de la sífilis primaria? Se habla que durante 2 a 3 semanas. En las personas inmunocompetentes puede durar hasta 8 semanas en inmunosuprimidos. Y otra característica importante es que no se puede medir con seguridad la respuesta inmune en esta etapa, porque solamente el 15% de los pacientes tienen pruebas serológicas positivas en esta fase. Continuando con la historia natural de la sífilis no tratada, vamos a dar paso al desarrollo de la sífilis secundaria. Esta va a aparecer generalmente cuando desaparecen las lesiones de la sífilis primaria, también cuando se ha generado una respuesta inmune frente a la gente y cuando se ha generado una diseminación hematógena a gran escala de la gente. Se habla que el momento exacto donde aparecen las lesiones de la sífilis secundaria es muy variable, pero entre 6 a 12 semanas después de adquirida la infección. Clínicamente se caracteriza porque a nivel tegumentario vamos a tener la aparición de unas lesiones de una variedad de formas que pueden presentarse como maculares, maculopapulares, pustulosas, siendo esta forma de presentación muy rara. Pueden aparecer generalmente en tronco, las extremidades, incluyendo las palmas y las plantas. Lo característico de esas lesiones es que son lesiones altamente contagiosas porque son altamente ricas en treponema. A nivel de mucosa oral, vaginal, en región perianal, tenemos la aparición de unas lesiones erosivas, también altamente contagiosas porque son altamente ricas en treponema. A nivel de áreas de fricción o zonas húmedas, podemos tener la aparición de unas condilomas o lesiones verrugosas. Estos son denominados condilomas planos de la sífilis, también altamente ricos en treponema, altamente contagiosos. En región de cuero cabelludo podemos presentar las zonas de alopecia en parches, denominadas zonas de alopecia en parches, y pues los síntomas constitucionales como cefalea, fiebre, astenia, dinamia, artralgias, y podemos tener glomerulonefritis, hepatitis. Otra de las afecciones que podemos tener en esta sífilis secundaria es la afección a nivel del sistema nervioso central, pues secundaria es la diseminación hematógena del treponema. Esta se puede clasificar o puede presentarse como una neurosífilis asintomática, como su nombre lo indica, pacientes que no tienen ni signos ni síntomas de afección del sistema nervioso central, pero tienen anormalidades en líquido cefalorraquídeo. La sintomática se puede presentar como una especie de meningitis, dando síntomas como cefalea, confusión, náusea, vómito y rigidez de la nuca. También puede acompañarse por disminución de agudeza visual, por una uveitis posterior o panuveitis, una otos, y generando también hipoacusia unilateral por la afección a nivel de oído. Y la sífilis meningovascular, esta se va a dar secundaria una arteritis infecciosa que va a afectar a los vasos sanguíneos del espacio subaracnoideo, de la médula espinal y del cerebro, dando a la formación de una trombosis y un infarto que se va a presentar como una especie de ácido isquémico.
Ya continuando pues con la sífilis terciaria, se caracteriza por ser una etapa de inflamación crónica lentamente progresiva, en donde las manifestaciones y la afección de los órganos se dan en un periodo muy largo, puede aparecer hasta 40 años después de adquirir la infección, y solamente se presenta en el 30% de los pacientes. Esta tiene tres formas de presentación. Se puede presentar como una sífilis gomosa, una sífilis cardiovascular y con afección a nivel del sistema nervioso central, denominada como neurosífilis tardía. La sífilis gomosa o el goma sifilítico hace referencia a una lesión granulomatosa, benigna pero destructiva, que puede aparecer en cualquier órgano, pero generalmente aparece a nivel de piel, dando la formación de unos nódulos, pueden ser superficiales o profundos y de variedad de formas, pueden aparecer únicos o múltiples, y también puede afectar el hueso, esta goma sifilítica, dando a la aparición de fracturas o afección articular. La sífilis cardiovascular afecta principalmente a la aorta torácica ascendente, llevándola a que se formen aneurismas. También se ha visto que puede generar afección de las arterias coronarias, dando a que se forme una estenosis y una trombosis. Otro tipo de clasificación de la sífilis es la clasificación de acuerdo a su evolución temporal. Eso es un tipo de clasificación muy importante para nosotros ginecólogos y el personal de salud que atiende a las pacientes embarazadas, porque con esta nos va a determinar cómo vamos a hacer el tratamiento de la sífilis. Bueno, entonces esta nos clasifica la sífilis, es una sífilis temprana o reciente y una sífilis tardía. La sífilis reciente es la que ocurre dentro del primer año de adquirir la infección o en ese primer año. Esta a su vez se divide en una fase sintomática que hace referencia o donde aparecen las lesiones de la sífilis primaria y la sífilis secundaria, y la fase asintomática, esta sífilis temprana, donde es denominada una sífilis latente reciente, porque ocurre dentro del primer año. Esta etapa de latencia de la sífilis se caracteriza por ser una fase totalmente asintomática. Se ha visto que el 25% de los pacientes pueden presentar recidiva de la sífilis secundaria, pero generalmente es asintomática. Y otra característica es que los pacientes tienen pruebas serológicas que detectan anticuerpos. Continuando con la clasificación, tenemos y damos paso a la sífilis tardía. Esta se ocurre después del año de adquirir la infección. Se conoce que la etapa más larga de la sífilis puede durar hasta 40 años y se divide en una fase asintomática, que es la sífilis latente tardía. Esta pues tardía ocurre al año después de adquirir la infección. Se conoce que la fase de esta de más larga duración puede durar hasta 30 años. Y la fase sintomática de la sífilis tardía, donde aparecen las lesiones de la sífilis terciaria. Aquí les traje pues esta gráfica donde resume esa clasificación de acuerdo a la evolución temporal de la sífilis y sus diferentes divisiones. En relación al compromiso fetal, pues la infección fetal de esta sífilis va a depender, pues, o va a ser secundaria a la diseminación o a la espiroquetemia materna, y depende de dos factores. Primero, de la etapa de la sífilis materna, y segundo, de la duración de la exposición en el útero. En base a esto se ha evidenciado que las tasas más altas de transmisión transplacentaria al feto se presenten en madres no tratadas con sífilis primaria, sífilis secundaria en el tercer trimestre del embarazo, presentando un riesgo de transmisión del 60-90%. Este riesgo disminuye un poco en la etapa de sífilis latente temprana, presentando un riesgo del 40%, y en la etapa de sífilis latente tardía, representando un riesgo menor de 8%. Anteriormente se creía que la infección transplacentaria no se ocurría hasta después de las 20 semanas, porque se creía que la capa de células de Langhans, que son unas células que se encuentran en el citotrofoblasto, constituían una barrera placentaria eficaz contra la gente. Sin embargo, esta teoría actualmente ha sido descartada porque primero se ha encontrado que la capa de células de Langhans persiste durante todo el embarazo, y segundo, han encontrado varios estudios la presencia de espiroquetas en tejidos de abortos muy tempranos, desde las 9 a las 10 semanas, incluso en líquido amniótico y amniocentesis realizadas antes de las 20 semanas. No se sabe con claridad cómo atraviesa este agente la placenta en estas edades gestacionales tan tempranas, pero sí se sabe con claridad de que la afección en el feto o las manifestaciones en el feto no pueden ser evaluadas sino a partir de las 16 a las 18 semanas, e incluso algunos textos dicen que hasta las 22 semanas, porque en ese momento, en esa etapa gestacional, el bebé ya tiene una respuesta, un sistema inmune ya maduro,
y puede generar una respuesta inmune consistente frente a la infección y pues dando paso a esa respuesta inflamatoria secundaria. La infección del feto en comparación a la infección del adulto se diferencia porque ya este treponema está liberado directamente en el torrente sanguíneo, entonces se da una propagación en fases tempranas a diferentes órganos como la médula, el cerebro, la placenta, los pulmones, dando así a que se genere un proceso inflamatorio en cada uno de estos órganos y las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. Estas manifestaciones que pueden ser valoradas, le decía, a partir de las 16 a las 18 semanas. A nivel ecográficamente podemos encontrar hepatomegalia en un 80%, anemia en un 33%, dada por la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, la placentomegalia en un 27%, polidramnios en un 12%, hidros no inmune en un 10%. Aquí tenemos una tabla que nos resume cada uno de los órganos o sistemas que se ven afectados. Este proceso aquí nos resumen como las lesiones que podemos encontrar, pues secundario proceso inflamatorio, las lesiones en los diferentes órganos similar a la que ocurre en el adulto con sífilis. Continuando con el diagnóstico, las diferentes guías como la CDC, la OMS y también la Guía Práctica Clínica Colombiana nos indica que toda paciente gestante en la primera consulta prenatal se debe realizar una prueba de detección de sífilis. Consideran que todas las pacientes, si esta prueba es negativa, y si las pacientes de alto riesgo, ¿cómo son determinadas de alto riesgo? Parejas, pacientes que vivan en áreas con mucha prevalencia de sífilis o pacientes con antecedentes de ingreso tardío por prenatal, sexo transacional, que tengan múltiples parejas sexuales. Esta prueba se debe repetir a las 28 semanas y en el momento del trabajo de parto. También recomiendan que se debe realizar una detección en casos de abortos tardíos o pérdidas fetales. En cuanto a las pruebas de diagnóstico serológico, tenemos dos grandes grupos, que son las pruebas treponémicas, las pruebas no treponémicas. Estas se basan en la detección de anticuerpos contra el treponema y nos sirven para la detección, el diagnóstico y también para hacer un seguimiento a la respuesta al tratamiento. Entre las pruebas no treponémicas tenemos la prueba del Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, o también denominada PDRL, la reacción plasmática rápida y la prueba de suero no calentado con rometoludina. Entre las pruebas treponémicas tenemos la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, la prueba de microaglutinación de partículas de anticuerpos, contra el treponema pallidum, el ensayo de aglutinación de partículas de treponema pallidum, el inmunensayo enzimático de treponema pallidum y el inmunensayo de quimioluminiscencia. Hablando ya específicamente de este grupo de pruebas, las pruebas no treponémicas, estas utilizan suero, sangre diluida en series para la detección de anticuerpos totales, tanto IgM como IgG, dirigidos contra antígenos lipoidales, como la carbonitina, la lecitina, que se liberan de las células del huésped dañadas o también de las bacterias, en este caso el treponema. Es importante aclarar que estos antígenos lipoideos hacen parte de la membrana estructural de muchas células del huésped, por lo tanto, los anticuerpos detectados en esta prueba no son solamente específicos para la sífilis, porque hay otras enfermedades o otras condiciones que pueden generar la formación de estos anticuerpos. Se consideran que estos anticuerpos se detectan de 2 a la tercera semana después de adquirir la infección o de aparición de la úlcera. Son pruebas semi-cuantitativas y generalmente pues, la cantidad de anticuerpos refleja la actividad de la enfermedad, y también se consideran que son pruebas de preocupación que ayudan a mirar la respuesta al tratamiento. Se van a expresar como positivas cuando informan un título de anticuerpos, por ejemplo, 1 en 32 o 1 en 2, 1 en 4. Lo que quiere decir es que detectaron anticuerpos cuando la muestra fue dividida 32 veces o 4 veces. También otra forma de interpretación de estas pruebas, tenemos los falsos positivos, como les decía anteriormente. Hay otras enfermedades como la endocarditis, la colitis, vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, la varicela, hepatitis, incluso el embarazo, el VIH, que nos puede generar la formación de la liberación de antígenos lipoideos y formar anticuerpos contra estos que van a ser detectados en estas pruebas. En los falsos negativos, esto va a estar relacionado al efecto Prosona o la reacción prosonal. El efecto Prosona hace referencia a pacientes que tienen una sobreproducción de anticuerpos o tienen títulos muy altos de anticuerpos que hacen que no se forme esa aglutinación y el complejo antígeno-anticuerpo,
entonces la prueba no treponémica sea reportada como no reactiva, a menos de que la prueba sea diluida a unos títulos más altos. Esto no es un efecto que pase muy frecuente, solamente ocurre en el 2% de los pacientes con sífilis. Se puede presentar en las pacientes embarazadas, en pacientes con neurosífilis o también en pacientes y principalmente en pacientes con VIH, dado la alteración de los linfocitos B que genera el VIH, que hace que sobreproduzcan anticuerpos. Lo que recomiendan en estos casos, si se tiene la sospecha, se debe repetir la prueba no treponémica con los títulos más altos. Otra interpretación que podemos tener es la reacción cero rápida o el estado cero faz. Esto hace referencia a pacientes que tuvieron un tratamiento exitoso para la sífilis, o sea, que se evidenció una disminución de 2 diluciones o 4 veces en los títulos de anticuerpos posterior al tratamiento, en comparación pues con los previos al tratamiento, pero que nunca se lo revierten a no reactivo. No se ha visto el mecanismo, no se sabe con claridad los mecanismos involucrados, pero sí se ha visto mayoritariamente en pacientes con antecedentes de títulos muy altos de anticuerpos antes del tratamiento, también en pacientes con sífilis a repetición o pacientes con VIH, asociado pues a lo que le decía, la disfunción de los linfocitos B, que hace que produzcan muchos anticuerpos. Lo que recomiendan en estos casos es que si pacientes tienen títulos mayores de 1 en 8, se recomienda realizar un retratamiento y en pacientes con títulos mayores de 1 en 16 se debe realizar una prueba de VIH. En cuanto pues a las pruebas treponémicas, estas también utilizan la sangre o suero para la identificación de anticuerpos. Estos generalmente, ocasionalmente IgG, dirigido contra una variedad de antígenos del treponema. Estas se detectan a partir de la segunda a la cuarta semana de la infección. Se consideran que son pruebas cualitativas, que son informadas como reactivas o no reactivas, no informan títulos. Y una vez están reactivas, estas pruebas permanecen reactivas de forma indefinida. Por lo tanto, no sirven para determinar cuando hay una reinfección o cuando o no sirven tampoco para saber si es para hacer el seguimiento al tratamiento. Entre las pruebas treponémicas también tenemos las pruebas treponémicas rápidas. Estas son un método de inmunocromatografía en tira, que utilizan una tira reactiva impregnada con una línea, impregnada con antígenos de treponema, que va a reaccionar ante la presencia de un anticuerpo en la muestra utilizada en esta prueba. Se va a reportar como reactivo cuando aparezca una línea reactiva en esa tira, que lo que indica es que se formó el complejo antígeno-anticuerpo. Generalmente el resultado es en 15 minutos y la limitación está asociada a que no nos sirve para determinar si la infección es reciente o es una infección antigua. Dentro de las otras pruebas serológicas rápidas, tenemos unas que están ya disponibles, pero no en Colombia, que es la que combina la prueba treponémica y no treponémica. También esas son pruebas de método inmunocromatográfico en tira y los resultados son reportados en líneas diferentes. Se habla que la sensibilidad de la prueba no treponémica va a depender de los títulos de anticuerpos. Si tiene unos títulos de anticuerpos mayores a 1 en 2 o iguales, proporciona una sensibilidad que sube hasta el 98%, y si los títulos son menores a 1 en 1 o iguales a 1 en 1, la sensibilidad disminuye hasta un 88%. Pues en base a que la sífilis es una enfermedad que requiere un diagnóstico en 2 fases, en donde se debe realizar una prueba de detección inicial y esta prueba debe ser confirmada. Dado a la probabilidad de falsos positivos, actualmente existen 2 estrategias de tamizaje diagnóstico de acuerdo pues a la prueba serológica utilizada. Una es denominada el algoritmo diagnóstico tradicional y el otro es el algoritmo de secuencia inversa. El algoritmo de diagnóstico tradicional consiste en que se debe realizar una prueba de detección inicial con una prueba no treponémica y su resultado positivo se debe confirmar con una prueba treponémica. Esta se considera una estrategia muy ideal para laboratorios pequeños que manejen bajo volumen de muestras, pero tiene una limitación y es asociada a la efectividad de su prueba de detección inicial. El algoritmo de secuencia inversa pues hace referencia a que la prueba de detección inicial es una prueba treponémica. El resultado positivo se debe corroborar con una prueba no treponémica. En caso de que no haya una correlación de ambas, recomiendan hacer una tercera prueba treponémica y el resultado de esta tercera prueba treponémica va a definir la conducta seguida. Entonces, en base a esto,
La combinación de una prueba no treponémica negativa más una treponémica negativa nos va a descartar en ese momento el caso de sífilis. Sin embargo, recomiendan que si tenemos mucha sospecha de sífilis, se deben repetir las pruebas a los 15 o a los 21 días. La combinación de una prueba no treponémica positiva más una treponémica positiva en un paciente sin antecedentes de sífilis nos indica que estamos ante un nuevo caso de sífilis y vamos a indicar un tratamiento. Sin embargo, en pacientes con antecedentes de sífilis tratada, la interpretación hay que ser muy fácil porque y el tratamiento pues va a depender de la presentación clínica y también va a depender de los títulos de anticuerpos actuales con los anteriores que se le hizo en el seguimiento a ese tratamiento que recibió previamente. Porque podemos estar ante un caso de una reinfección, un fracaso del tratamiento o también de una respuesta en evolución al tratamiento. La combinación de una prueba no treponémica negativa más una treponémica positiva ante un paciente con antecedentes de sífilis tratada, vamos a indicar de que es un paciente que tuvo un tratamiento exitoso, por lo que en el momento no requiere más realizar pues, un tratamiento en ese momento. En el caso de un paciente sin antecedentes de sífilis, nos puede indicar que estamos ante un caso de una sífilis primaria o un paciente con una sífilis latente tardía o una epidemiología. Aquí nos recomiendan que se debe hacer una valoración clínica. Si el paciente tiene signos clínicos de sífilis primaria, pues vamos a considerar y darle un tratamiento como por una sospecha de sífilis y vamos a repetir la prueba no treponémica para ver si hay una seroconversión. Sin embargo, si el paciente no tiene signos ni síntomas de sífilis primaria, vamos a considerar que estamos ante un caso de una sífilis latente tardía y vamos a repetir la prueba treponémica. Si esta prueba treponémica nos da positivo, le vamos a indicar el tratamiento. Si nos da negativo, le va a indicar que es un falso positivo. La combinación de una prueba no treponémica positiva y una treponémica negativa nos va a indicar un falso positivo. Esto en relación pues, a las otras infecciones o enfermedades que pueden generar la detección de esa prueba no treponémica. Aquí les traigo también esta gráfica donde nos resume el algoritmo de diagnóstico tradicional y el de secuencia inversa, recordando que el tradicional requiere realización primero de una prueba no treponémica. El resultado positivo se debe confirmar con una prueba treponémica. Y el algoritmo de secuencia inversa que requiere primero la realización de una prueba treponémica y su resultado positivo requiere una corroboración con una prueba no treponémica. Si no hay una correlación entre ambas, se debe realizar una tercera prueba treponémica diferente a la que se realizó inicialmente. Y el diagnóstico de esta nos determina la conducta a seguir. En relación al tratamiento, la penicilina G parenteral o la penicilina benzatínica sigue siendo un tratamiento de elección en las pacientes embarazadas. Primero, a que es un tratamiento que no se ha demostrado que tenga efectos adversos en el feto, tampoco se ha demostrado resistencia clínica durante todos sus años de uso y se ha comprobado una eficacia en todos los estadios clínicos de la enfermedad. El miedo a la utilización, a las reacciones adversas pues, secundarias a la penicilina no puede ser un impedimento para la utilización de este medicamento en las pacientes embarazadas. Sin embargo, considerando lo riesgoso o lo grave de estas reacciones secundarias, es importante que en la historia clínica a la paciente se le haga una buena anamnesis y se describa el historial objetivo y claro de alergia, porque muchas pacientes pueden referir síntomas como náusea y vómito como alergia. Entonces, los síntomas de preocupación que se deben de tener en cuenta son las respuestas inmunes mediadas por IgE, como la urticaria, el angioedema, o también la anafilaxia asociada a broncoespasmo e hipotensión. Una vez que se determine que la paciente es alérgica, igualmente debe recibir la penicilina, pero previa desensibilización, que te lo voy a decir más adelante. En relación pues, a ese tratamiento, les traemos este artículo, es viejito, es de 1990, pero sigue estando vigente, porque muchas de las guías que recomiendan el tratamiento para la sífilis lo siguen utilizando, lo siguen referenciando, incluso las CDC. Este es un estudio que tenía como objetivo realizar una evaluación prospectiva de los regímenes de tratamiento recomendados por la CDC para, y su relación con la prevención de la sífilis congénita. Entonces, se tomaron 340 pacientes, en donde 27 fueron diagnosticadas con sífilis primaria, 75 con sífilis secundaria, 102 con sífilis latente temprana, 136 con sífilis latente tardía. Los resultados que se obtuvieron fueron que el tratamiento de la CDC previno la sífilis congénita en todas las 27 pacientes diagnosticadas con sífilis primaria,
con una tasa de éxito de 100%. En 71 de las 75 pacientes con la sífilis secundaria, con una tasa de éxito de 94.7%. En 100 de las 102 pacientes en sífilis latente temprana, con una tasa de éxito del 98%, en todas las 136 pacientes con sífilis latente tardía, en una tasa de éxito de 100%. Concluyendo, pues, que este tratamiento recomendado por la CDC tiene una tasa de éxito general, tuvo una tasa de éxito general de 98.2% en este estudio. En relación, pues, al tratamiento, de acuerdo, pues, a las indicaciones de la CDC, este va a depender de la clasificación de la evolución de la sífilis, en donde la sífilis reciente, donde nos incluye la sífilis primaria, secundaria y latente reciente, la paciente requiere una dosis única de penicilina intramuscular de 2.4 millones de unidades. En relación a la sífilis tardía, que nos incluye la sífilis latente tardía y la terciaria, y también nos describe la sífilis de latencia desconocida, es donde se diagnostican la mayoría de las gestantes embarazadas, van a requerir un régimen de penicilina intramuscular de 2.4 millones cada semana por 3 semanas. Recomiendan que si el intervalo entre dosis es mayor a 9 días, debe repetir todo el régimen. En relación, pues, a los pacientes con alergia a penicilina, como les decía, primero van a requerir una desensibilización según la guía de práctica clínica. Esta se realiza de acuerdo a las indicaciones de la guía canadiense de infecciones de transmisión sexual, que utiliza la penicilina B potásica. Esta la utilizan una suspensión de 250 miligramos por 5 cc. Administran 14 dosis cada 15 minutos durante un periodo de 3.3 horas y 45 minutos para una dosis total de 1.296.700 unidades. Posterior a esto, bueno, es importante recordar que esta desensibilización se debe realizar en un centro que tenga equipo de reanimación. Y posterior, pues, a esto, la paciente requiere administración de la penicilina benzatínica. En relación a la neurosífilis, se sabe que la penicilina benzatínica no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces aquí recomienda la penicilina cristalina en dosis de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas durante 10 a 14 días, o 18 o 24 millones de unidades diarias por 10 a 14 días. Con la administración de la penicilina podemos tener esta reacción de Jaris-Hersheimer, que es una reacción autolimitada, aguda, que consiste en una reacción inmune secundaria a la liberación de unas partículas similares a endotoxinas por parte del treponema cuando se inicia el tratamiento antibiótico. Se conoce que es una reacción que aparece de 1 a 4 horas después de administrar la penicilina, en promedio unas 2 horas, y las manifestaciones asociadas van a estar en relación a fiebre, cefalea, escalofrío, enrojecimiento, diaforesis, taquicardia, y también podemos tener exacerbación de las lesiones en la piel. El tratamiento consiste en dar medidas de soporte, medidas sintomáticas, y no se debe suspender el tratamiento antibiótico con la penicilina. Por eso siempre recomiendan que a la paciente gestante, después de ser administrada la penicilina, debe tener un control intrahospitalario al menos por 2 horas para denunciar si tiene la presencia de estos efectos u otros. En relación a las indicaciones de la GPC, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? La guía nos dice que ante una paciente gestante que asista a su primera consulta de control prenatal, ante todo se debe realizar una adecuada historia clínica en donde se determinen los antecedentes de infección de transmisión sexual y el historial de alergia. Y posteriormente se debe realizar una prueba de detección, esta que debe ser una prueba treponémica rápida. De acuerdo al resultado de esta prueba treponémica rápida, vamos a determinar si estamos ante un probable caso de sífilis. Si nos da un resultado negativo esta prueba rápida, la paciente va a requerir un control trimestral con una prueba rápida, y este se debe repetir en el momento del trabajo de parto, en el post-aborto inmediato o en la primera consulta post-parto si tuvo un parto domiciliario. En el caso de que tenga un resultado positivo, vamos a considerar que estamos ante un caso probable de sífilis, y si la paciente no tiene antecedentes de haber recibido tratamiento para la sífilis, le vamos a dar inmediatamente una dosis de penicilina. Esta paciente le vamos a dar una dosis de 2.4 millones y vamos a realizar una prueba no treponémica. Si esta prueba no treponémica nos da un resultado negativo, pues vamos a considerar que la paciente en ese momento no tiene sífilis, y vamos a seguir con este algoritmo, realizarse un control con prueba rápida trimestral. En el caso contrario, que nos dé un resultado positivo,
vamos a continuar el tratamiento de acuerdo pues al estadio clínico de la paciente. La guía de práctica clínica nos define el caso probable a toda paciente gestante o que entre sus primeros 40 días de posaborto o posparto que presente unos signos o síntomas de sífilis primaria o secundaria, que tenga una prueba treponémica rápida positiva y no tenga antecedentes de haber recibido tratamiento para la sífilis. Esta paciente no requiere ser notificada al CIVIDA. En el caso pues, de un caso confirmado, nos describe también a ese grupo de pacientes con o sin signos y síntomas de sífilis primaria que tengan una prueba treponémica rápida positiva y en este caso ya van a tener una prueba no treponémica reactiva en cualquier dilución y que no tengan antecedente de haber recibido tratamiento para la sífilis o se considere que es una reinfección, esa paciente requiere ser inmediatamente tratada y va a ser notificada al CIVIDA. En relación al seguimiento, este seguimiento se hace trimestral con una prueba no treponémica para ver, evidenciar títulos y ver pues, la respuesta al tratamiento. Vamos a considerar un tratamiento exitoso cuando se evidencia una disminución de 2 diluciones o 4 veces el título de anticuerpo actual con el previo al tratamiento. Y según la guía de práctica clínica, vamos a considerar reinfección a toda mujer gestante que presente signos o síntomas de sífilis primaria o secundaria y que presente un aumento de 2 diluciones o 4 veces en los títulos de las pruebas no treponémicas actuales en comparación con las iniciales. También nos determina reinfección a toda paciente gestante que se le diagnosticó con sífilis primaria y secundaria, que tuvo un tratamiento exitoso para la sífilis y que a los 6 meses de la última dosis de penicilina no se evidenció disminución de 2 diluciones o 4 veces en los títulos de anticuerpos. Y también las pacientes que se le dio diagnóstico de sífilis latente temprana, tardía o de duración desconocida, que a los 12 meses después de la última dosis de penicilina no presentó disminución de los títulos de anticuerpos de las diluciones. Por lo tanto, conociendo que la mayoría de las pacientes que se diagnostican en el embarazo están en latencia desconocida, tenemos hasta 12 meses para evidenciar que presenten un descenso de sus títulos de anticuerpos. Recomiendan en el caso que se evidencie una reinfección, se debe dar un retratamiento de acuerdo al esquema de sífilis de latencia desconocida con las 3 dosis semanales. En el posparto, recomiendan pues el seguimiento a los 3, 6, 9 y 12 meses. En relación a las recomendaciones, todas las guías nos indican que la pareja sexual de la paciente debe recibir una dosis de penicilina sin requerir una prueba serológica previamente. Si el paciente no tiene historial de alergia, se debe administrar como en régimen de sífilis de latencia desconocida con penicilina de 2.4 millones semanal por 3 semanas. En el caso de alergia, se debe administrar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y ya dentro de las conclusiones, se sabe que cada etapa de la sífilis tiene características clínicas que no se modifican con el embarazo. El tratamiento oportuno de la sífilis en las mujeres embarazadas con la penicilina es eficaz para prevenir la transmisión al feto y reducir el riesgo de complicaciones. Se debe realizar desensibilización a las embarazadas alérgicas a la penicilina, seguida de un tratamiento con penicilina benzatínica. Es necesario también tratar a la pareja sexual para evitar reinfección y propagación de la infección. Es importante hacer un adecuado seguimiento de la madre y el bebé después del tratamiento para asegurarse que la infección está completamente erradicada y para prevenir la transmisión vertical. Muchas gracias. Doctor, ¿tiene algo que decir? ¿O preguntas? Bueno, felicitaciones, doctora, por la excelente revisión. La doctora estuvo muy juiciosa en vacaciones trabajando, me mandaba los avances del 24 del 31 de diciembre y me decía que si nos podíamos reunir en el 24 en la noche vía virtual a revisarlo para detallar el tiempo. No, estuvo muy bien, muy juiciosa, una revisión que abordó todos los temas de la infección con sífilis gestacional. Algunos datos para completar la revisión sobre el compromiso fetal. Entonces, el compromiso fetal generalmente es de la segunda mitad del embarazo. En pacientes que tienen diluciones muy altas, pruebas no treponémicas a diluciones altas, incluso en etapas tempranas del embarazo podemos ver fetos totalmente normales. ¿Qué es lo que primero se manifiesta? Se manifiesta el compromiso hepático
con hepatomegalia. Tenemos disponibles tablas del tamaño del hígado para la gestacional desde la década de los 80. Podemos medir el hígado y consultar en las tablas a qué desviaciones estándar corresponde o a qué percentiles corresponde. Después se compromete la placenta por la billitis, el compromiso de las vellosidades coriales por parte del treponema. Y después se producen los cambios hematológicos. Sabemos que la infección por sífilis en el feto produce anemia y se refleja en la velocidad pico sistólico de la arteria cerebral media. A diferencia de las otras etiologías de la anemia, las diferentes guías no recomiendan transfundir a los fetos con anemia cuya etiología es la sífilis. Después de administrar el tratamiento correcto, acorde con la clasificación temporal de la sífilis, los fetos responden muy bien. Y las últimas manifestaciones que aparecen, como la citis, el hidrops, la anemia, son las primeras que mejoran, y las últimas que mejoran son las primeras que aparecen. Lo último que mejora es la hepatomegalia y la esplenomegalia. Entonces, cuando estemos de turno en los servicios de urgencias o en los pisos de ginecología y nos encontremos con una paciente con diagnóstico de sífilis y solicitemos la evaluación fetal, primero tenemos que tener presente la edad gestacional, que antes de las 20 semanas más o menos no vamos a encontrar nada. Y si ya estamos después de la segunda mitad del embarazo, tenemos que especificar en la orden o contarle a quien va a realizar la ecografía qué queremos ver. Entonces vamos a ver paciente con sífilis en quien queremos descartar hepatomegalia, queremos ver el espesor de la placenta. Como regla general, en los primeros 2 trimestres la placenta no debe ser mayor a 40 milímetros y en el tercer trimestre no debe ser mayor a 60 milímetros. También pedir que nos evalúen el Doppler de la cerebral media, por supuesto la presencia de polidramios y que no hayan signos tempranos de hidrops, como los primeros que se manifiestan son el edema de escalpo y una línea anecoica alrededor del abdomen. Entonces, son básicamente los puntos a tener en cuenta en cuanto a la infección fetal. ¿Qué me llama la atención? Que por lo menos acá en el departamento de Risaralda, muchas instituciones de nivel 1 continúan haciendo tamizaje con pruebas no treponémicas. Recordemos que una de las ventajas de las cualidades del algoritmo inverso es que disminuye los falsos negativos. Entonces, una paciente que tiene una no treponémica negativo podría tener una treponémica positivo en un estado muy temprano de la sífilis o por un efecto prozona. No sé si tengan alguna duda, inquietud, sugerencia. Hay una pregunta. Paciente con antecedente de sífilis en gestación anterior, tratada adecuadamente, nueva gestación con huella serológica, prueba positiva 1 en 2 diluciones, 1 en 4 diluciones, ¿requiere o no requiere tratamiento 4 semanas antes del parto para evitar exopiernia? O como es la forma clasificar como exopiernia, aunque sea una dosis. Ahí fundamental es conocer la historia de que el tratamiento haya sido adecuado y conocer las diluciones a las cuales, con las cuales se le hizo el diagnóstico anterior. Si tenemos si se desconoce, las revisiones son claras. Ante la duda, es mejor tratar nuevamente a la paciente como una sífilis de latencia indeterminada, en ausencia de síntomas que nos permita clasificarla en una de los estadios de la enfermedad. No solo una dosis 4 semanas antes, sino todos. Todos, como una latente indeterminada. Si tenemos bien documentada la historia clínica con el tratamiento, la temporalidad y las diluciones previas, donde podamos corroborar que ha tenido una disminución en las diluciones de manera adecuada en el tiempo de evolución, pues en ese caso podríamos decir que la paciente no cumple criterios de reinfección. Pues, Porque se sabe, porque la paciente se sabe que tuvo tratamiento completo, pero no se sabe ni las diluciones con la historia diagnosticada, y o sea, el resto de la historia no se sabe, solamente que sí recibió el tratamiento completo. Sí, eso, y se enfatizan que en poblaciones de alto riesgo, donde no haya certeza de una de las dos cosas, en favor de la paciente es mejor tratar, y nuestra población pues es de alta prevalencia para sífilis, tenemos muchos factores de riesgo. Gracias.
Doctor Milton, ¿alguna pregunta, alguna invitación? Primero, felicitarlos por la presentación. Un saludo al doctor Hincapié. Hola, doctor. Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más? Muy Qué bueno tenerlo entre nosotros. Qué revisión tan bonita. El gusto es Ese mío. es un tema que a mí me encanta. Es uno de los temas que a mí más me gusta. Es un tema muy complejo, la sífilis, a pesar de que tenemos, después del Tuskegee, aparentemente creíamos que teníamos la historia natural en las manos. Resulta que no. Pues, el tiempo nos ha mostrado, por ejemplo, que las etapas neurológicas no son exclusivas de la etapa terciaria, que se pueden dar desde la primaria. Voy a referirme básicamente a unos temas pensando en salud pública, digamos, local nuestro. Lo primero es que en este momento tenemos, por ejemplo, Cali, que estaba ahora estaría precisamente, tenemos una dificultad porque el PEMBK, que es la fenoximetilpenicilina que trae el protocolo para sensibilizar, no existe ya, o sea, ya no lo consigue. Aquí en Cali ya no lo conseguimos. Entonces, con el ministerio estamos hablando de activar el protocolo de manejo endovenoso, que tenemos un esquema que ya lo comenzamos a utilizar aquí en Cali, para desensibilización porque no tenemos otra forma. Entonces, es un problema que es naciente, pero es un problema naciente por el tema farmacológico. Digamos, ese es un punto de vista de la salud pública. Lo segundo, nosotros en el territorio nacional, por lo menos aquí en Cali, tenemos una estadística también de que más del 85% de las pacientes están siendo clasificadas como una sífilis indeterminada porque tenemos problemas en la clasificación o generalmente nuestros médicos pues les queda más fácil decir, no, yo no sé cuánto tiempo lleva esa paciente expuesta y generalmente la paciente siempre lleva encima sus tres ampollas, que puede ser desde el punto de vista práctico bueno, pero desde el punto de vista académico muy malo, porque no hacemos a veces el esfuerzo del examen físico completo y, digamos, a través del laboratorio para poder ubicar esa paciente. Y tal vez el último comentario que iba a hacer es que en las pacientes que generalmente nosotros, que es otro problema que tenemos aquí en la ciudad, no sé qué les pase en Pereira y en otras ciudades, la paciente que ven en los niveles 1 o 2 tienen unos criterios de serología, un título de 1 en 8, 32, 16. Las tratan y les hacen seguimiento y hay mucho problema en la interpretación del seguimiento serológico y tenemos mucho inconveniente porque a veces incluso tenemos divergencia entre los laboratorios y aquí en Cali nos pasa, va una paciente de una clínica de nivel 2, eso es muy importante que lo tengan en cuenta los residentes y usted las mandan a la alta complejidad y la señora viene linda con 1 en 8 y en la alta complejidad llega y tiene 1 en 32 y la clasifican como una reinfección. Y muchas veces nos hemos dado la tarea de hacer nuevas pruebas y nos damos cuenta que es una variabilidad del laboratorio. Entonces, eso hace y vuelve mucho más complejo la meta que tiene la estrategia de Mi Plus de reducir la sífilis en nuestro territorio. Pero sigue siendo un tema pues muy apasionante. A mí, repito, me encanta y creo que estos espacios nos permiten esa discusión académica y ahondar un poquito sobre qué está pasando con la enfermedad y con el diagnóstico hoy en día. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Muchas Hincapié, gracias, nuevamente Doc. por la No, charla. a ustedes por la invitación y aquí estamos prestos para seguir acompañando este espacio. Doctor Ángel. Buenas tardes. Excelente, felicitaciones, doctora Petty, Gracias, y doctor. a su monitor por la excelente y académica charla. Gracias. Y aprovechando de pronto, nosotros, por ejemplo, en estas enfermedades que producen úlceras genitales, nunca hemos considerado que, por ejemplo, que la presencia de lesiones sifilíticas en genitales, el chancro, de pronto condilomas, sea una contraindicación para el parto. No sé si eso todavía pues uno poco lo ve, yo realmente nunca lo he visto, pero en caso tal que llegue a presentar una paciente con úlceras y que tenga una sífilis y que pues consideremos que sea una lesión primaria o secundaria por un condiloma plano, esto sigue siendo, no contraindica la vía del parto. Y dos, aprovechando a Milton y todo eso, ¿hasta cuánto tiempo es que dura la desensibilización? Por ejemplo, si la paciente nos llega a poner desensibilización para aplicación de 3 dosis, ¿esa desensibilización inicial nos alcanza para llegar a la segunda y a la tercera dosis? Doc,
una de las vías descritas para la infección fetal puede ser el contacto con las lesiones. Afortunadamente es raro ver el chancro, o yo creo, en mi práctica nunca he visto una gestante con el chancro, solo he visto un chancro en una paciente habitante de calle no embarazada, y por eso tampoco podemos, me llama la atención que muchos examen físico o remisiones de pacientes con sífilis omiten la exploración vaginal. Recordemos que la lesión puede estar en el trayecto del canal vaginal, incluso en el cérvix, y hay que hacer exploración anal, hay que hacer exploración de la cavidad oral. Entonces, yo creo que nos estamos quedando corto. Fue parte del comentario del doctor Milton que no hacemos el ejercicio de hacer el examen físico e indagar por las posibles manifestaciones, por ejemplo, las dermatológicas que pueden tener en lesiones de sífilis secundaria. Gracias, doctor Hincapié. Fernando hizo una pregunta muy interesante del tema de la desensibilización. Percho, el tema de la sensibilización no está claro. Nadie sabe cuánto dura una desensibilización de una paciente después para administración de un esquema de 3 dosis. Lo que se recomienda por expertos es que usted cada vez que vaya a hacer a aplicación de un esquema de esos, haga desensibilización porque no sabemos cuánto dura. Se cree que la desensibilización puede durar máximo de 6 a 8 semanas, pero eso no está medido todavía porque no hay publicaciones que hayan evaluado esa respuesta. Pero si usted después de dar 3 dosis, por ejemplo, la paciente se le vuelve y se le reinfecta y cumple el criterio de reinfección, lo ideal en esa paciente es volver a desensibilizarla antes de aplicarle la penicilina nuevamente. Y otro tema que se deriva de la pregunta que hace Fernando es que tengan mucho cuidado porque el ministerio hace muchos años ya sacó a raíz de un problema grave que hubo en el país de la administración de penicilina para el tratamiento de sífilis. Las pacientes la remitían y eso pasó mucho en la costa. Estaba una paciente en Cereté y terminado en Barranquilla para una desensibilización de penicilina y pues hoy en día eso no se debe hacer a menos que la paciente, como decían en la charla, tenga criterios tipo 1 de alergia previa. Pero además de eso, si usted tiene criterios o llegan a hacer la prueba de alergia a penicilina en el país, en muy pocas partes hacen la prueba de alergia de manera adecuada. Recuerden que la prueba de alergia no se hace con la penicilina G-sódica ni se inicia nunca con la prueba subcutánea. Hay que comprar un kit específico que se llama PrePen, que tiene los determinantes mayores de la penicilina, y la prueba siempre arranca con una pruebita del rasguño que se hace con un bisel de una aguja, con una gotica en la piel. Entonces, esa prueba de penicilina que nosotros hacemos en urgencias, menos mal, casi nadie es alérgico porque si no, tendríamos funerales todos los días por pruebas de alergia a penicilina. Pero sí, sí, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces culminamos la charla. Muchas gracias, doctor Hincapié. Muchas gracias por su asistencia. A ustedes por la invitación.